Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a seguir evaluando la agencia libre de cada equipo y haciendo una previa y una proyección o predicción de cada uno de los equipos de la NBA de cara a esta próxima temporada. Y llega el turno ahora del cuarto equipo, que será los Detroit Pistons. Esto, como siempre, será un extracto de un directo hecho en Twitch y os animo a que la próxima vez os paséis por el canal para poder comentar conmigo todo lo que voy explicando poco a poco. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis si no lo habéis hecho todavía, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis, y ahora ya sí, vamos a empezar. Vamos a empezar entonces por qué es lo que tienen pendiente los Detroit Pistons, y la verdad es que no tienen nada pendiente. El equipo ya está cerrado y solo es que una cosa en el aire, y es que los equipos de la NBA de cara a empezar la temporada, de cara creo que el 18 de octubre es la fecha límite, tienen que tener 15 jugadores en plantilla, no más. Antes de eso pueden tener hasta 20. Ahora mismo los Pistons tienen 16 jugadores en plantilla con contratos garantizados, de hecho tienen 17, tienen un jugador más, pero eso es muy habitual. Muchos equipos llevan a varios jugadores a la pretemporada de verano de cara a decidir cuál será el jugador que ocupe el hueco final, pero al final los Pistons, sea como sea, van a tener que cortar un jugador. Tienen 16 jugadores en plantilla y parece que ese hueco final está entre un jugador que fue drafteado con el pick número 15 hace un par de años en Sekou Doumbouya, solo tiene 20 años y es un jugador con potencial, pero que ha sido bastante decepcionante incluso en su segunda temporada, y empieza a haber rumores de que los Pistons ya quieren rendirse con él, lo cual sería eso, sorprendente, pero al final es verdad que necesitan hacer hueco. Y el otro jugador que sospecho que tiene muchas posibilidades de ser cortado es Jahlil Okafor. Va a estar entre los dos. Yo cortaría a Okafor porque creo que es un poco pronto para rendirse con Sekou Doumbouya, pero parece que Detroit tiene otra intención en mente, y es eso, tienen que cortar un jugador y ni siquiera tienen que buscarse un jugador extra en un contrato dual. Tienen ahora mismo dos jugadores ya con contrato dual atado, hablaremos después de ellos. Es verdad que eso no es tan importante porque los jugadores en contrato dual no tienen ningún tipo de protección ni contrato garantizado, simplemente cobran por el tiempo que están en el equipo. Un jugador en contrato dual puede estar media temporada, que lo corten en ese momento sin ningún tipo de penalización y cobra por media temporada. En ese momento los Pistons podrían conseguir otro jugador, así que ahí tienen flexibilidad, pero digamos que a día de hoy la plantilla de Detroit está totalmente cubierta ya. Seguimos ahora hablando de los objetivos que creo que tenían los Detroit Pistons esta temporada. Yo no estoy aquí planteando lo que yo haría con Detroit o lo que yo hubiera hecho con Detroit en esta agencia libre o en el draft, sino lo que creo que ellos querían hacer y si considero que lo han conseguido o no. Estaba muy claro que el objetivo de los Detroit Pistons en el momento que consiguieron el primer pick era, para empezar, draftear a Cade Cunningham y después construir en torno a Cade Cunningham, lo cual tiene mucha lógica. Tienes al final un jugador que no hemos visto todavía la NBA, por lo que no es una garantía todavía, pero parece que va a ser bastante garantizado el hecho de que Cade Cunningham va a ser muy bueno. Como mínimo probablemente un All-Star, puede que sea un jugador realmente bueno, y al final eso es algo que no tienen en Detroit desde hace mucho tiempo, por lo que tiene sentido intentar construir en torno a él. Pero parece que empezaron ya desde el momento en el que lo consiguieron, ¿no? Las otras selecciones en el draft, por lo menos una fue totalmente en torno a Cade Cunningham. Puede que algunos de los intercambios que hicieron y algunos de los fichajes que hicieran también, y parece que el equipo ya está en torno a él totalmente a nivel defensivo, tiradores, empezar a construir un equipo donde tengan simplemente una persona más con el balón en las manos, y aparte de eso, simplemente que Cade Cunningham pueda crear por sí mismo, tirar, tener defensores al lado, jugadores que puedan espaciar y poco más. Y precisamente por eso parece que los Detroit Pistons quieren ser competitivos ya. Lo que hicieron en la agencia libre me hace indicar, o me hace creer, que quieren eso, empezar a ganar partidos, no tienen intención de ir a por otro pick alto de lotería el año que viene, y es verdad que creo que es inevitable al final que el año que viene los Pistons estén en la lotería. Creo que van a ser mejores, pero no creo que vayan a ser lo suficientemente buenos como para ser un equipo de playoffs, pero sí que hay algo positivo en, aprovechando un núcleo joven ya interesante y decente, no increíble, pero no malo en absoluto. Si Cade Cunningham sale bien, pueden empezar a ser un equipo que empieza a ganar partidos, que empieza a trabajar en mejorar, y que tal vez dentro de 2 o 3 años realmente sean competitivos e incluso puedan atraer a algún agente libre interesante. Al final, eso es lo que querían hacer los Detroit Pistons. No estoy seguro de que sea lo mejor, pero sí que hay valor en intentar empezar a ganar partidos ya y no pasarse demasiado tiempo acostumbrándose a perder, y eso es lo que han decidido hacer los Pistons. Pasamos a hablar ahora de lo que han perdido los Detroit Pistons esta temporada, que son al final jugadores tanto por intercambio en el primer caso como jugadores que directamente no renovaron en agencia libre. Hay 3 que todavía no tienen un equipo nuevo, uno ya tiene un equipo nuevo, y como veis, siguiendo un poco el feedback que me habéis dado en los últimos vídeos, he decidido añadir nombres. Por cierto, bueno, casi tapo el nombre, pero vamos a dejarlo estar así. He decidido añadir nombres, decidme qué os parece, si os veis bien, si están lo suficientemente grandes. Tendré que subirlos un poco en relación a la webcam, pero bueno, lo dejamos así de momento. Y nada, vamos a empezar entonces hablando del jugador al que perdieron o regalaron en cierto modo, porque
claramente no lo quería mantener mediante intercambio en Mason Plumlee. Fue un intercambio que a mí no me gustó nada, la verdad. Fue justo antes del draft y básicamente lo que hicieron fue enviar a Mason Plumlee a los Charlotte Hornets a cambio de nada, simplemente para librarse de su salario, y de hecho tuvieron que pagar de más, dado que pagaron el pick 37 y a cambio se llevaron el pick 57, que obviamente vale mucho menos. Con ese pick draftearon a un jugador que no va a estar en la NBA este año, por lo menos en Barça Koprivnica o Koprivica o algo así, un jugador del que ni siquiera voy a hablar porque no forma parte de la plantilla este año, y al final el pick 37 se convirtió en JT Thor, un jugador que yo personalmente tengo muy altas expectativas puestas en él, o sea que me hubiera gustado para Detroit, o simplemente me hubiera gustado que hubieran usado ese pick de otro modo, y creo que Mason Plumlee es un buen jugador, un center sólido, capaz de hacer su labor a nivel defensivo, un muy buen pasador, que lo estaba haciendo bien en Detroit, y el hecho de que prescindieran de él y tuvieran que sacrificar cosas cuando el contrato parecía muy malo de entrada, y de hecho no me parecía tan malo a día de hoy, teniendo en cuenta otros contratos de centers que han sido regalados este año, como por ejemplo Derek Favors, a mí no me ha parecido bien y creo que hubieran estado bien manteniéndolo y evitándose gastar dinero en agencia libre en un center que tal vez tenga más utilidad en otros aspectos, pero no sé si ha valido realmente la pena el sacrificio. Y luego en lo que respecta a los agentes libres, la verdad es que no hay pérdidas muy destacadas. Está para empezar Wayne Ellington, que se ha ido a los Lakers por la mínima, otro de esos jugadores veteranos que se han ido a reforzar a los Lakers y ver si consigue un anillo otra vez. Y es un muy buen tirador, un tirador que yo creo que el año pasado deberían haber intercambiado en el trade deadline, seguro que hubieran conseguido sacar 1 o 2 segundas rondas por él, solo estaba un contrato por la mínima y estaba bastante claro que lo iban a perder y fue así. Luego tenemos a Tyler Cook, que era un jugador que llegó en medio de la temporada y se fue ganando un hueco como un ala pivot muy atlético, sin capacidad de tiro, pero que básicamente defendía y trabajaba duro, y yo creía que lo iban a mantener. A mí me gustaba bastante y decidieron dejarlo ir, pero teniendo en cuenta que a día de hoy ya tienen un hueco de más ocupado en la plantilla y van a tener que hacer cortes, supongo que es comprensible que lo dejaran ir. Está Dennis Smith Jr., también un jugador que fue seleccionado en la lotería en su momento, que cambió ya un par de veces de equipo y que ni siquiera jugó tan mal en Detroit, pero los Pistons estaban tanqueando, o sea que tampoco es tan fiable y no me esperaba que los Pistons lo mantuvieran, y es así. A día de hoy es agente libre y ni siquiera tenemos claro si algún equipo lo va a fichar. Y por último está Arvidas Sirvidis, que es un jugador que draftearon con el pick 37 también, de hecho me parece, hace un par de años. No consiguió tener un rol nunca en la NBA y lo han cortado ya este año. Van a pagar su salario, tenía un contrato garantizado este año, pero lo han asumido sin más, es un contrato pequeño, 1 millón y algo, y eso es una pérdida irrelevante, y un jugador que al parecer no va a seguir en la NBA, no creo que vaya a tener muchas más oportunidades. Al final de todo esto, realmente lo perjudicial y lo que no me ha gustado es Mason Plumlee, sobre todo teniendo en cuenta que tuvieron que sumar valor, pero no hay tampoco ninguna pérdida catastrófica en la plantilla de los Detroit Pistons. Vale, vamos a seguir ahora con las renovaciones y extensiones de contrato que han hecho los Detroit Pistons. En este caso son todas renovaciones, no hay ninguna extensión. Y en general han sido todas muy sólidas, me han gustado todas, la verdad. Son 5 renovaciones. Los Pistons este año apenas jugaron en la agencia libre, fueron a por un agente libre. El resto de sus esfuerzos fueron dedicados a mantener a su núcleo. Y como veis, aquí hay una lista de 5 jugadores, todos bastante secundarios, la verdad, pero todos interesantes. Y creo que había valor en mantener a todos. Uno es más prescindible que el resto, tal vez, pero me ha gustado en general. Y vamos a empezar por Hamidou Diallo, que era un jugador que no estaba nada claro cuánto iba a valer. Se rumoreaba que podría incluso llegar a fichar por en torno a mid-level exception de unos 9 millones de dólares, pero como agente libre restringido es uno de esos jugadores que se vio en esa situación complicada, dado que cuando es una cantidad de dinero no muy alta y un equipo tiene derechos como agente libre restringido sobre un jugador, los equipos no se suelen arriesgar a hacer una oferta porque saben que el otro equipo lo va a igualar, y eso va a bloquear el dinero del equipo que ha hecho la oferta durante unas 48 horas, lo cual les perjudica de cara a conseguir a otros agentes libres. Como consecuencia, generalmente los agentes libres restringidos no reciben ofertas y o bien llegan a un acuerdo, un sign and trade, donde el equipo interesado en el jugador le ofrece algo al otro equipo, como vimos en el caso de Lonzo Ball, por ejemplo, o simplemente se quedan ahí esperando, como pasó con Lauri Markkanen, hasta que se acaba la agencia libre. Y es lo que pasó con Diallo. Fue ese juego de las sillas musicales, ¿no? Y se quedó sin equipo, no tenía alternativas y se acabó quedando en los Pistons. Y se quedó en los Pistons en un contrato muy bueno para Detroit, un contrato que realmente me ha sorprendido porque estamos hablando de 2 años y unos 10 millones de dólares. Y yo creía que como mínimo el segundo año sería opción de Diallo, y es opción de los Pistons. O sea, que tienen control total sobre él, lo pueden tener por 1 año y si no les gusta lo cortan, o lo pueden tener durante 2 años y al final es un jugador que durante 3 años y medio en la NBA parecía que no iba a tener un futuro, que solo era un atleta y no acababa de encontrar su juego. Y en Detroit, en esta etapa final de temporada, cuando llegó ahí después de un intercambio por Svi Mykhailiuk, jugó bien, no solo a nivel defensivo, sino que creó más que nunca por sí mismo, tiró de 3 a nivel decente, tiró de media distancia, se convirtió en un jugador mucho más completo. Y habrá que ver cuánto de eso es real y cuánto no, pero desde luego una renovación por 2 años, 10 millones de dólares no tiene ningún tipo de riesgo. 1 año lo podrían cortar porque es opción del equipo y podría salirles muy bien. Luego está Frank Jackson, que es otro jugador que no había encontrado su rol de momento, que a mí me gustaba mucho y yo tenía ganas de que varios equipos le ofrecieran una oportunidad el año pasado y le costó bastante encontrar un hueco y acabó un contrato dual en los Detroit Pistons y en cierto modo se convirtió en su 6º hombre y desde el banquillo anotó
mucho y a muy buen nivel, y lo ficharon por un par de años, 6 millones de dólares. Una vez más, el segundo año es opción del equipo, o sea que contratos muy controlables y muy adecuados, y un jugador más que tampoco es increíble, pero aporta anotación desde el banquillo y está bien como jugador de rotación. Luego, Saben Lee, el jugador que draftearon el año pasado en la segunda ronda como un base suplente, que hizo una buena labor en su primera temporada, también estaba en un contrato dual, lo convirtieron en un contrato regular. Como es un jugador que ya llevaba un año en la NBA y es un jugador de segunda ronda, después de su tercera temporada pasará a ser agente libre restringido, y si no sería un agente libre sin restricciones y lo atarán por más tiempo. Así que hicieron el tipo de contrato típico para un equipo en esas condiciones, que es ofrecerle 3 años de contrato siendo el tercer año opción del equipo, y lo más probable es que entonces los Pistons corten ese último año para que al final de la tercera temporada de Saben Lee sea agente libre, pero agente libre restringido, y poder mantenerlo. Si no, nos veremos en una situación como la de los New York Knicks con Mitchell Robinson, que tras su cuarto año va a ser agente libre sin restricciones, que es lo que va a pasar la próxima temporada. Es un contrato muy barato, como es habitual para un jugador de segunda ronda, pero ha demostrado bastante en su primera temporada y me ha parecido bien. Y luego las últimas dos renovaciones son de jugadores más veteranos y no están mal. La de Corey Joseph es la que menos me ha gustado, pero es verdad que Joseph llegó al equipo cobrando 12 millones de dólares y con 2,4 millones de dólares garantizados, y estaba claro que lo iban a cortar porque Corey Joseph no se merece 12 millones de dólares, pero llegaron a un acuerdo de un punto intermedio interesante, porque es verdad que como base experimentado jugó bien en este equipo. No sé cuánto va a jugar esta nueva temporada, donde también entra Cade Cunningham en la ecuación, pero lo que hicieron fue cortarle, con lo que le pagan esos 2,4 millones de dólares, pero luego llegaron a un acuerdo de una extensión o de una renovación de 2 años y 10 millones de dólares. O sea que Corey Joseph este año va a cobrar 7,4 millones de dólares en vez de los 12 que iba a cobrar originalmente, con lo que Detroit se ahorra algo de dinero, y el año siguiente tiene una opción del jugador de 5 millones de dólares. Si hubiera sido opción del equipo me hubiera gustado más, pero tampoco es para tanto una vez más, y es mucho menos aún así que los 12 millones de dólares, y mantener un poco de veteranía en esa posición de guard donde todos son jugadores muy jóvenes y poco experimentados es positivo para el equipo, así que está bien. Y por último, cortaron a Rodney McGruder, que tenía una opción del equipo o un contrato no garantizado de 5 millones de dólares que no se merecía, pero lo mantuvieron por la mínima del veterano, que es mucho más barato y no está mal. Al final es un jugador más de ala, acaba de defender un poco, presencia veterana también, y que eso, cobrando lo que cobra tampoco es un problema, y si es un jugador útil de vestuario, me parece bien que lo hayan mantenido. Vamos a hablar ahora de las adquisiciones que han hecho los Detroit Pistons, y aquí estamos incluyendo tanto a jugadores drafeados como agentes libres, como incluso un jugador no drafeado que está ahora mismo en un contrato dual en el equipo y que de hecho a mí me interesa bastante, y vamos a evaluar un poco todo esto. Es bastante sencillo ser generosos o amables con los Detroit Pistons, dado que tuvieron la suerte de conseguir el primer pick del draft. El primer pick estaba muy claro, había alguna duda con Jalen Green a lo mejor, pero estaba muy claro, y draftearon a Cade Cunningham. No había mucho que pensar ahí, creo que lo hubiera hecho cualquiera, así que ahí no hay margen de error tampoco, y parece que Cade Cunningham va a ser muy bueno en muchos aspectos, a nivel defensivo, como tirador, como creador. Hay alguna duda como pasador tal vez, pero en general está claro que va a ser un jugador muy bueno, y todavía es muy pronto, o sea que tiene mucho margen de seguir desarrollándose. Y aparte de eso, tenían un par de elecciones más en la segunda ronda del draft, de hecho 3, una no le he incluido porque es un jugador que fue el pick número 57 y que no va a estar en el equipo de momento, supongo que se irá o a la G-League o a Europa, pero en la mitad de la segunda ronda más o menos draftearon a Isaiah Livers, que es un jugador de Michigan de cuarto año en la universidad, que estuvo lesionado este año, pero de no ser así seguramente hubiera sido seleccionado más arriba, porque fue uno de los mejores jugadores a nivel ofensivo de esta temporada en el momento que está pasando, un muy buen triplista, un jugador que tal vez no sea hipercompleto y cuyo físico no está a la altura, con lo que preocupa un poco a nivel defensivo, pero es un proyecto de alero, tal vez a la pivot, muy bueno como tirador, que puede que sea capaz de hacer un par de cosillas más, y eso en la segunda ronda desde luego es interesante. Siempre que un jugador sea capaz de tirar un 40% desde 3 posiblemente en la NBA va a ser interesante. Y luego ya muy hacia el final de la segunda ronda, en el pick 52 creo recordar, draftearon a Luka Garza, que es un pick muy interesante y que a mí personalmente me gusta. Garza es un jugador que acaba de ganar el premio a mejor jugador de la universidad. El año pasado compitió con Obi Toppin por ser el ganador de ese premio una vez más, o sea que estamos hablando al final de una leyenda, un Hall of Famer de la universidad, si queréis considerarlo así, un jugador que jugó 4 años en Iowa, muy bueno, pero cuyo estilo de juego no pega en absoluto con la NBA actual, y es el motivo por el que había gente que creía que no iba a ser drafteado y fue seleccionado tan tarde en el draft, porque estamos hablando al final de un center de juego ofensivo en el poste básicamente, físico, no atlético, muy lento, muy poco móvil, o sea, con cuestiones muy serias a nivel defensivo. Si había gente que tenía dudas con el Prensen a nivel defensivo, imaginaos con Luka Garza, no hay color, es un jugador muy poco atlético, posiblemente el jugador menos atlético de este draft, pero sí que es grande y fuerte como mínimo. El problema es que al final, si no es capaz como mínimo de tener una producción ofensiva muy potente, sus problemas en defensas, que están muy claros y no creo que vaya a ser capaz de paliar, le pesan mucho. Pero con el pick 52 es posible que los Detroit Pistons acaben de draftear un jugador al estilo en Scanter, porque
Su techo ofensivo puede ser así, esa capacidad de rebote, esa capacidad de juego en el poste, o por encima de una muñeca que se está desarrollando, y por eso me parece un jugador interesante que han puesto un contrato dual, no hay riesgo alguno en este tipo de contrato, y a mí personalmente me gusta mucho. Obviamente considero que Isaiah Stewart va a ser mejor center de futuro en este equipo, pero tal vez acabe siendo un suplente, eso, en el rol de Enes Kanter muy interesante. Y luego en el segundo contrato dual decidieron incluir a un jugador no drafteado que tenía muchas posibilidades de ser seleccionado bastante alto en la segunda ronda posiblemente, pero se lesionó al principio de la temporada, solo llevaba 8 partidos, y estamos hablando de un jugador de cuarto año en la universidad de UCLA, el equipo de California, que es al final un prospecto de alero muy atlético. Chris Smith tiene un nombre súper genérico, parece un nombre generado en el 2K, pero estamos hablando de un jugador alto, muy bueno en defensa, capaz de jugar de alero y de ala pivot, cuyo tiro de 3 se iba desarrollando poco a poco y empezaba a tener buena pinta, era el mayor problema que tenía, pero hay pocas dudas de que vaya a ser un buen defensor de ala en la NBA, y si es capaz de defender a buen nivel y de tirar de 3 es un jugador muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera fue drafeado y solo está ocupando un contrato dual. Y luego entre los fichajes hay un fichaje que me gustó bastante, que es el de Trey Lyles, porque son solo 2,5 millones por año durante 2 años, o sea 5 millones en total, siendo el segundo año opción del equipo, o sea que el compromiso es mínimo y el precio muy bajo, y Trey Lyles no es un jugador que está a la altura en absoluto de haber sido intercambiado en su momento por el pick de Donovan Mitchell, pero es un ala pivot capaz de tirar un poco, decente a nivel defensivo, un jugador relativamente completo, aunque no sea alguien de calibre titular ni mucho menos, pero tampoco aporta demasiado a nivel salarial para el equipo y puede ser un pseudo veterano en la rotación. Y luego el contrato que menos me ha gustado que han adquirido este año los Detroit Pistons es el de Kelly Olynyk, que poco a poco voy aceptando más, pero es un contrato de 3 años, 37 millones de dólares, unos 12 millones por año. El último año solo tiene garantizados 3 millones de dólares, o sea que en cierto modo técnicamente viene siendo un contrato de 2 años. Me parece mucho dinero por Olynyk, pero es verdad que es un jugador que podría encajar con Cade Cunningham, no a nivel defensivo porque Olynyk no es un buen defensor, pero sí que es capaz de jugar un poco de ala pivot y un poco de center, o sea que podría jugar incluso con Isaiah Stewart a veces. Es capaz de tirar de 3 a muy buen nivel, tiene algo de capacidad de pase y jugó muy bien en Houston el año pasado, por lo que es posible que si sale bien, si su producción es similar a la que tuvo con los Rockets en su momento, sea un jugador útil para el equipo y posiblemente incluso un jugador con valor de mercado que podría intercambiar por alguien diferente si les hace falta. O sea que no me encanta a nivel de juego, no me encanta el hecho de que intercambiaran a Mason Plumlee y tuvieran que pagar un pick para deshacerse de él, para pagar más por Kelly Olynyk, que es un jugador muy diferente, pero no tantísimo mejor que Plumlee, posiblemente como role player, pero es un contrato que poco a poco he empezado a aceptar más y a tolerar más. Vamos ahora a ver la plantilla de los Detroit Pistons. Como veis hay 16 jugadores porque tienen que cortar a uno y no estoy seguro al 100% de a quién van a cortar, por eso veis ahí a Sengun Mboya colgando, dado que se rumorea que los Pistons están buscando un posible intercambio por él, o sea un equipo que lo quiera a cambio de un par de segundas rondas, me imagino. Pero hay posibilidades de que en vez de él lo corten a Jahlil Okafor, así que dejamos a los dos en el aire. Y esta sería la plantilla. Yo creo que el quinteto titular va a ser muy claramente este. Tal vez hay una posibilidad de que Isaiah Stewart sea el titular en vez de Kelly Olynyk, pero teniendo en cuenta que acaban de fichar a Kelly Olynyk, sospecho que querrán jugarlo de titular. Y estamos hablando de un quinteto con Cade Cunningham como base titular y Killian Hayes como escolta. Esto es intercambiable, al final simplemente serán los dos ball handlers y se intercambiarán un poco el rol. Creo que van a intentar hacer a Cade Cunningham por lo menos en un principio un base, pero no estoy seguro hasta qué punto va a funcionar. Saddiq Bey será el alero, es un jugador que también puede jugar de ala pivot, pero compartiendo minutos con Jerami Grant probablemente sea el alero. Jerami Grant en ala pivot y Olynyk, como decía, creo que tiene muchas posibilidades de como mínimo empezar la temporada como pivot titular, aunque posiblemente en algunos momentos Isaiah Stewart le vaya a quitar el rol. Y luego en el banquillo tenemos a Corey Joseph, que es un base experimentado muy interesante para un equipo que, como decía antes, con Saben Lee, con Cade Cunningham, con Killian Hayes, con Frank Jackson, no tiene demasiada experiencia realmente entre los jugadores capaces de tener el balón en las manos. Luego está Saben Lee, que como base suplente a largo plazo es un jugador interesante. No me sorprendería que, si bien no llega a ser un jugador increíble, acabe teniendo una carrera un poco en el estilo de Monte Morris, que es la de un buen base suplente, lo cual no está nada mal. Luego Hamidou Diallo, que es un jugador que, como decía antes, firmó un contrato muy bueno para los Detroit Pistons y podría seguir desarrollándose y ser un jugador interesante. Frank Jackson como una especie de anotador desde el banquillo. Josh Jackson, que está ya en su último año de contrato después de que el año pasado le dieron una oportunidad a los Pistons y lo hizo bastante bien, y teniendo en cuenta que los Pistons no tienen tanto talento en esa posición de alero puro, puede que acabe renovando con el equipo. Rodney McGruder, que cobra la mínima y está ahí más que nada para ser una presencia de banquillo y un veterano, no tanto por los minutos que pueda aportar. Y luego tenemos a Trey Lyles, que creo que va a jugar por encima de Isaiah Livers de entrada por su experiencia en la NBA. Al final Isaiah Livers es un rookie, pero son jugadores bastante similares, no muy atléticos, capaces de tirar. Creo que Livers tiene mucha más capacidad de tiro que Trey Lyles, y no especialmente
especialmente capaces de hacer muchas cosas, pero como mínimo competentes, y no me sorprendería que a la larga apuesten por Isaiah Livers. Al final Trey solo tiene 2 años de contrato, y luego está Isaiah Stewart, que me parece a día de hoy el center del futuro de este equipo, pero de entrada todavía es joven, tiene mucho desarrollo por delante, y no me parece mal en absoluto que Kelly Olynyk esté en el quinteto titular dándoles más tiro, sobre todo si Killian Hayes no es capaz de tirar de 3, y luego Jahlil Okafor, que es un center suplente que a día de hoy no creo que le quede mucho tiempo en la NBA, pero es posible que decidan quedárselo a él en vez de a Sekou Doumbouya, porque parece que realmente están cansados de Doumbouya y cobra más Sekou Doumbouya. De aquí, el mayor problema que tengo, la mayor duda que tengo básicamente es la funcionalidad de Cade Cunningham y Killian Hayes. No estoy seguro de si los dos van a poder realmente convivir en el campo. Creo que lo ideal para los Pistons sería que lo consiguieran, pero al final todo depende de que Killian Hayes sea capaz de tirar de 3. Es un muy buen defensor, un muy buen pasador, un jugador que si realmente sale bien, como mínimo lo veo siendo capaz de convertirse en una especie de Alonso Ball, pero todo depende de su tiro de 3. Y al final Cade Cunningham no está tan claro que sea un base principal, o sea que si Killian Hayes realmente se desarrolla como tirador, no sería raro que Cade Cunningham acabe siendo un jugador más playmaker secundario, capaz de hacer obviamente su trabajo cuando realmente haga falta, con Killian Hayes siendo el jugador que sube el balón y que hace los primeros movimientos y que prepara la ofensiva. Pero es eso, lo ideal para Detroit sería que Killian Hayes funcionara. Creo que es un jugador con mucho potencial, pero a día de hoy ha demostrado muy poco, por suerte todavía es bastante joven. Llega el turno ahora a hacer mi valoración de lo que ha sido esta agencia libre de los Detroit Pistons. Han hecho cosas bastante interesantes, pero al final el motivo fundamental por el que se llevan una buena nota es porque tuvieron suerte. Tuvieron la suerte de conseguir el primer pick del draft, y con el primer pick del draft draftearon a un jugador en Cade Cunningham que se espera que sea muy bueno. Y cuando partes de esa premisa es difícil hacerlo mal, ¿no? Aún así, si hubieran hecho las cosas un poco diferentes, yo a los Detroit Pistons les hubiera dado un 5/5, porque es eso, no es difícil tener un 5/5 cuando drafteas al jugador que se espera, el mejor jugador de este draft, y aún por encima pues tienes un núcleo interesante y han conseguido mantener contratos muy interesantes con los jugadores que tenían en el equipo a día de hoy y que iban a ser agentes libres. Pero les bajo un poco la puntuación porque no me gustó toda la situación con Mason Plumlee. Creo que era un jugador que funcionaba en el equipo, que estaba bien, que solo tenía un año de contrato garantizado más y luego era un contrato parcialmente garantizado, o sea que les daba flexibilidad. Y han tenido que sacrificar un pick, no muy alto, pero un pick 37, que sigue siendo valor, para librarse de él, para luego pagarle 5 millones más a Kelly Olynyk, que podría sorprendernos, podría acabar promediando 18 puntos por partido la próxima temporada y siendo muy bueno, y si es así, pues tendrán toda la razón en haberlo hecho. Pero de entrada, creo que era un movimiento innecesario, un poco redundante. Al final cambiar un center decente por otro center un poco más decente, pagando más y sacrificando un pick, y por eso les doy un 4/5 en vez de un 5/5, que han estado bastante cerca de conseguir, la verdad. Y ahora ha llegado el turno de hacer mi proyección de cara a esta temporada y un poco de cara al futuro de los Detroit Pistons. Estamos ante un equipo que creo que ha hecho muy bien las cosas estos últimos 2 años. El año pasado tuvieron 3 selecciones en la primera ronda del draft y una decente en la segunda ronda con Saben Lee, y en esas selecciones consiguieron a Saddiq Bey, a Isaiah Stewart y a Killian Hayes. El único de esos 3 que a día de hoy es cuestionable es Killian Hayes. Los otros 2 parece que van a ser jugadores en la NBA, y estamos ante un equipo que aún por encima tiene a Jerami Grant, un jugador que nos sorprendió mucho el año pasado en un rol muy diferente a lo habitual y que realmente fue productivo, y aún por encima acaban de sumar al primer pick del draft en un jugador como Cade Cunningham que parece muy prometedor. No creo que los Pistons vayan a ser un equipo inmediatamente de playoffs, me parecería excesivo, pero creo que van a mejorar considerablemente y creo que tienen interés, en base a los movimientos que han hecho, en empezar a ganar partidos y no en tanquear. Creo que al final de manera involuntaria van a tanquear porque no van a ser capaces de entrar en los playoffs y van a ser un equipo de lotería, pero no me sorprendería que los Pistons, en vez de conseguir el primer pick del draft, acaben con una elección 9 o 10 o 11. Y es verdad que eso es menos valor en el draft, pero al mismo tiempo creo que tienen ya suficiente dentro de lo que cabe. Va a tener dinero en la próxima agencia libre, tienen un núcleo joven muy interesante, tienen un jugador veterano muy bueno en Jerami Grant, y creo que es suficiente para empezar a preocuparse eso, de ganar partidos y de crear una cultura ganadora, porque todos sabemos que no es fácil que un equipo pase de perder 20 partidos a ganar 45 la temporada siguiente sin un proceso intermedio. Creo que los Pistons, como decía, son un equipo que va a ganar más partidos, y voy a aventurarme y decir que podrían llegar a ser un equipo en play-in. No creo que vayan a ser un equipo en el top 8, pero me los imagino, si les sale todo bien, estando en la posición 9 o 10, y como mínimo me los imagino perdiéndose el play-in por no demasiado, 3, 4 partidos, pero no siendo una catástrofe total como fue el año pasado. Y en lo que respecta al de cara al futuro, creo que lo más importante para los Detroit Pistons no es ni siquiera Cade Cunningham, porque está bastante claro que va a ser muy bueno, es Killian Hayes. Killian Hayes a día de hoy no parece que vaya a ser una estrella ni un All-Star, pero que Killian Hayes se convierta en un titular muy bueno, o que sea
algo similar a lo que es ahora mismo, que es un jugador cuyo futuro en la NBA es bastante incierto, creo que puede marcar mucho la diferencia del futuro de los Pistons. Si los Pistons tienen su núcleo actual de Saddiq Bey, Isaiah Stewart, Cade Cunningham, desarrollándose y mantienen a Jeremy Grant, aún si le tienen que renovar después de un año más, creo que va a ser un equipo de playoff sólido, pero si a esa ecuación le suma a Killian Hayes, puede ser un equipo mucho mejor redondeado, un equipo mucho más balanceado, con un quinteto titular muy interesante y la posibilidad de sumar a más jugadores en la agencia libre. Pero bueno, con esto ya hemos terminado mi valoración de la agencia libre y de esta próxima temporada de los Detroit Pistons y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.